Todas las personas queremos encontrar la plenitud en nuestra vida. Y la realidad es que algunos la buscan más que otros, pero todos buscamos la plenitud en nuestra vida. Y piensa por un momento un ejemplo que voy a dar. ¿Por qué crees que hay empresas que hacen excursiones a lo más profundo del mar y algunas que ya están empezando a hacer a lo más lejos del espacio? ¿Por qué crees que lo hacen? Hay muchas respuestas que son válidas, pero lo hacen porque personas buscan nuevas experiencias para sentirse satisfechos, para que puedan decir, he hecho algo nuevo que me ha llenado, me ha sorprendido. Otro ejemplo también, estamos en una época donde está empezando la inteligencia artificial. Y algunas personas o empresas están mezclando la inteligencia artificial con algunos aspectos biológicos, no sé cómo se diga, o algunos asuntos médicos, para que la vida humana tenga una mejor calidad y que el hombre pueda estar mucho mejor. ¿Y por qué lo hacen? Porque quieren que el hombre sea más pleno, que encuentre la plenitud. Pero esto no es solamente algo que está muy lejos en nuestro alrededor. Quizás tú puedes decir, David, yo nunca voy a ir a lo más profundo del mar a ver el Titanic. Yo nunca voy a ir al espacio porque no tengo esa millonada de dinero. Pero esto lo que voy a decir quizás te va a identificar. Hace unos días tuve una conversación con una persona de alrededor de unos 70 años. Era un hombre con muy buenos principios y él me dijo algo más o menos así. Él me dijo, yo tengo gustos muy sencillos. A mí me gusta salir a andar, conocer a personas y disfrutar el tiempo en familia. Es lo único que a mí me gusta. Yo me siento bien con esto. Esta persona se sentía pleno, se sentía satisfecho al disfrutar el tiempo en familia y con amigos. Y eso en realidad es algo bueno, no es algo malo. Pero, ¿qué pasará cuando esas personas ya no estén a su lado? Supongamos que se mudaron, vivieron por un tiempo aquí, se van a otro sitio, fallecieron o cualquier otra cosa. ¿Qué pasará cuando esas personas no estén a su lado? Pues seguramente este hombre buscará la satisfacción o plenitud en alguien más para que llene ese vacío que dejaron las personas. Y en nuestro alrededor las personas buscan la plenitud. Las personas buscan o buscamos sentirnos realizados, sentirnos satisfechos con lo que nosotros hacemos. Todos en este mundo, sin excepción, queremos sentirnos plenos, sentirnos llenos. Algunos acuden al deporte. Todos los domingos tú puedes ver en el Videgorri cuánta gente está haciendo deporte, que es algo bueno. Y ellos creen que eso los va a sentir plenos. Otros acuden a la familia y es algo bueno. Otros, tristemente, acuden a las adicciones. Buscan en el alcohol o en las drogas sentirse plenos. Y otros buscan a Dios para sentirse plenos. Sin duda, todos acuden a algo o a alguien para buscar la plenitud. Quizás alguna vez tú le has hablado a alguien del Evangelio y probablemente esa persona te dijo, bueno, eso es para ti, eso no es para mí. Si eso te llena a ti, está muy bien, pero eso no es para mí, eso no me llena a mí. Quizás tú has escuchado de alguien que te diga esto. Y algunas personas incluso añaden, cada quien lo suyo. Si eso te llena a ti, bueno, eso ya tú. A mí me llenará otra cosa. ¿Y qué expresa esta frase?
que esa persona sí está buscando la plenitud, pero lo hace en la manera que ella cree o es que esa persona cree que es la mejor. Pero la realidad es que esa persona está totalmente equivocada. Como seres humanos buscamos la plenitud sin considerar a Dios en nuestras vidas. Buscamos la plenitud sin considerar a Dios. La sociedad quiere negar a su creador para buscar la plenitud fuera de él. Las personas quieren encontrar la satisfacción de sus vidas a través de lo que el corazón les impulsa, pero ignoran que el corazón es engañoso y que no encontrarán la plenitud fuera de Dios. Y esto es parte también de lo que nos recuerda el predicador en Eclesiastés 12:1. Acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años que digas, no tengo en ellos placer. Personas buscan la plenitud fuera de Dios. ¿Y cómo es que la búsqueda de la plenitud, según el Salmo número 1, encaja con todo el resto del libro? ¿Qué acaso Salmos no es un libro de alabanzas, de poemas, de adoración a Dios? Es curioso, ¿no? Que el Salmo 1 no empieza con una adoración directamente a Dios. Y la respuesta está en que Dios desea que tú encuentres la plenitud en Él para que puedas adorarle en espíritu y en verdad. Porque si Él no llena tu corazón, tú no le adorarás en espíritu y en verdad. Y este salmo nos recuerda que Dios conoce el camino de todas las personas. Dios sabe lo que tú estás buscando y Él sabe cómo lo estás buscando. Solamente en Él encontrarás la verdadera satisfacción, porque Él te creó y porque Él te conoce mejor que ninguna otra persona. Este salmo te invita a buscar la plenitud de la vida a través de Dios. Y para esto, este salmo te hace reflexionar sobre la manera en la que tú buscas la plenitud. ¿Cuál es el camino que tú buscas y que tú crees que te llevará a la plenitud? ¿Es un camino justo que es guiado por Dios? ¿O es un camino injusto, impío, que es guiado por tus deseos y por tus pensamientos? Así que veamos qué nos dice este salmo para considerar nuestro camino a la plenitud. Salmo 1:1 al 3, nos menciona que debemos considerar si nuestro camino a la plenitud es justo. Nota el versículo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Tu camino a la plenitud es justo si tú evitas deseos contrarios a Dios. Es como empieza este salmo. El salmo comienza declarando que una persona es bienaventurada cuando busca la plenitud evitando ciertas cosas. Y una persona bienaventurada es aquella que es dichosa porque ha encontrado la plenitud de la vida. Una persona bienaventurada es una persona plena, una persona dichosa porque ha encontrado la plenitud en su vida. Y en este versículo vemos cómo hay un paralelismo progresivo. Nota que menciona el versículo, el hombre que no anda ni se detiene, y en tercer lugar, ni se sienta.
Estas frases describen a una persona que busca la plenitud de la vida, pero que a su vez evita sus deseos contrarios a Dios, porque el justo se abstiene del consejo malo. El justo se abstiene del estilo de vida impío. El justo se abstiene de habituarse de lo malo. Esta progresión que nos da el salmista nos denota el hábito de una persona que tiene el deseo de vivir alejado de Dios porque desea vivir según sus deseos. Esta persona busca la plenitud fuera de Dios, pero el justo hace lo contrario. Pero nota cómo esta progresión empieza con algo muy simple. No escucha, no se detiene, ni se sienta. Pero ¿cómo empieza esta progresión? Escuchando el consejo de los impíos. El justo no escucha ni siquiera lo que los impíos tienen que decir. El consejo de los que no tienen una relación con Dios es contrario a lo que Dios va a querer. Una persona que no tiene una relación íntima con Dios te va a aconsejar cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y los consejos, los pensamientos de los impíos tratan de seducir. Tratan de engañarte para mostrarte que puedes encontrar la plenitud según tus deseos. Pero esto es falsedad. Por esto también Salomón advirtió a su hijo de la siguiente manera: Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Así es como inicia también Proverbios capítulo 1. Y pensando en la frase que Salomón dice, no consientas a los pecadores cuando te quieran seducir. Cuando tú empiezas a consentir, a escuchar a los que están en contra de Dios, a los que están en contra de la palabra de Dios, comenzarás a detenerte para meditar si quizás puede ser que ellos tengan la razón. Y es aquí donde empieza la siguiente parte. El hombre justo no se detiene en el camino de los pecadores. Personas querrán convencerte de que hay más placer, que hay más satisfacción fuera de Dios. Y tú querrás detenerte. Tú vas a querer meditar para saber si eso quizás es la verdad. Y cuando te detienes, llega la última parte. Sentarte con ellos y vivir fuera de Dios. Puedes llegar a ser parte de los que están en contra de Dios. Y esta expresión que dice que un justo no se sienta en la silla de los escarnecedores, nos hace ver que una persona que busca la plenitud en Dios, no busca la plenitud fuera de Dios, ni en sus deseos que son contra a Dios. Una persona justa no busca la plenitud en un estilo de vida que está lejos de Dios, puesto sabe que allí, fuera de Dios, solamente encontrará cosas efímeras. La plenitud de la vida no se encuentra con el afán de cada día. La plenitud no se encuentra en las personas o en las cosas materiales. La plenitud de la vida se encuentra en el Creador y en el sustentador de todas las cosas. Y aquí entra algo muy interesante. ¿Acaso nosotros podemos ser estas personas? ¿Podemos nosotros no escuchar el consejo de los impíos, no detenernos para escucharlos, ni tampoco sentarnos con ellos para vivir fuera de Dios? Y la respuesta es que en tus fuerzas tú no vas a poder.
Pero hay una gran diferencia entre el justo y el impío. La diferencia radica en su naturaleza. El impío busca la plenitud de la vida a través de la satisfacción personal fuera de Dios, dejando a un lado a Dios. Y el impío se deleita en esto. Él busca cada vez más satisfacer su vida a través de sus deseos sin contemplar a Dios. Esta persona no conoce a Dios. Por ende, quiere vivir sin tener una relación con Él. Y esta es su naturaleza. Vivir lejos de Dios porque desea satisfacer su corazón. Pero hay una gran diferencia. El justo no disfruta el pecado. El justo no busca la plenitud de la vida fuera de Dios, porque sabe que eso producirá muerte. El justo tiene una nueva vida en Cristo. Esa es su naturaleza. Tiene una nueva identidad. El pecado ya no es su deleite. El justo no disfruta permanecer en sus deseos contrarios a Dios, porque permanecer en tus deseos que son contrarios a Dios es rebelión ante el Salvador. De manera que ten cuidado de personas que quieran convencerte de que fuera de Dios hay más satisfacción y plenitud. Puedes ser engañado fácilmente. Puedes empezar escuchando, pero después comienzas a meditar. Y por último, ser una persona que vive sin contemplar a Dios en su vida. Abstente de personas que viven según sus deseos, que son contrarios a Dios. No te detengas a escucharlos. Escucha solamente a Dios a través de su palabra. Solamente a través de la palabra de Dios podrás encontrarlo y podrás estar pleno en tu vida. Y esto es lo que nos recuerda el Salmo 16:11. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Así que no te detengas a escuchar a personas que viven sin contemplar a Dios en sus vidas, pero detente a escuchar la palabra de Dios. Y esto es lo que nos motiva a hacer el versículo 2. El justo se deleita en la ley del Señor, y en su ley medita de día y de noche. El justo busca la plenitud de la vida a través de la ley de Dios. Y tú quizás puedes preguntarte, ¿pero cómo es que la ley de Dios responde a la pregunta de la plenitud de la vida? ¿Cómo es que la ley de Dios va a satisfacerme? Debes recordar que la ley fue dada a la nación de Israel en un contexto de pacto relacional entre Dios y su pueblo. Dios dio la ley en un contexto de pacto. El salmista meditaba en la ley porque en ella contemplaba al Dios que los ha salvado. En ella contempló la santidad de Dios y que aún en esa santidad Dios tuvo un pacto con la nación de Israel. Como dice Deuteronomio, la nación de Israel no era mejor que las demás naciones, pero Dios los escogió por amor a su nombre. La ley tenía el propósito de mostrar lo malvado y perverso que es el hombre. Y esto nos lo recuerda Romanos 3:20. Pero la ley también promueve que tú busques a Dios.
porque Él provee la solución y la salvación del hombre. Nota el Salmo 119, 25 y al 27. Salmo 119, 25 al 27. Postrada está mi alma en el polvo. Vivifícame conforme a tu palabra. De mis caminos te conté y tú me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. De tristeza llora mi alma. Fortaléceme conforme a tu palabra. Quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. He escogido el camino de la verdad. He puesto tus ordenanzas delante de mí. Me apego a tus testimonios. Señor, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. La nación de Israel meditaba en la ley porque recordaban que Dios provee la solución y la salvación del hombre. Y es en ese contexto que Dios se reveló a la nación de Israel. Dios se reveló a su pueblo para que aprendieran a disfrutar de la salvación que Él está proveyendo. Dios guió a su pueblo a la santidad a través de la ley, para que su pueblo encontrara la plenitud de la vida. Esto también nos lo recuerda el salmista al decir: aparta de mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Dios dio la ley para que su pueblo encontrara al Dios santo con el que tienen una relación. Y tú y yo tenemos la misma palabra de Dios inspirada. En ella podemos encontrar la plenitud de la vida. Dios se ha revelado a través de su palabra para enseñarte, para reprenderte, para corregirte, para instruirte en justicia, a fin de que seas perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta la división del alma y del espíritu, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Así que en la palabra de Dios encontrarás lo que necesita tu corazón, porque encontrarás a tu Creador. Busca en las Escrituras al Creador y Salvador para que tengas una relación personal con Él. Tu Creador quiere restaurar tu vida. Y tú puedes encontrar la plenitud de la vida meditando constantemente en la palabra de Dios, que te revela quién es Dios y su obra en tu vida. Y aquí hay algo muy importante. Tú encontrarás la plenitud meditando en la palabra de Dios. No simplemente en leerla o memorizarla. Es bueno que leas la palabra de Dios. Es bueno que memorices la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios debe llenar tu vida, tu corazón. Constantemente tú tienes que contemplar la palabra de Dios. Tú tienes que analizar y buscar al Dios que te ha creado. Porque la plenitud de la vida no está en leer la palabra de Dios por tradición. No está en el legalismo, sino en una relación personal con Dios. Encontrarás la plenitud meditando la palabra de Dios, porque crecerá tu relación con tu Salvador
y te maravillarás constantemente de Él y de su gracia infinita. Pedro nos dice en Primera de Pedro 1:25 que la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios no cambia. Así que es una garantía que la palabra de Dios no cambia para que tú puedas encontrar la plenitud. Cristo mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Busca la plenitud de la vida en la palabra de Dios, porque en ella tú estarás cimentado en la verdad. Y esto es lo que nos dice el versículo 3. Nota la ilustración que hace el salmista. El justo será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Tu camino a la plenitud es justo si tú estás cimentado en la verdad y si no te desvías. Tu búsqueda de la plenitud es justa si está en algo que perdura. Y ese fundamento está en Dios, puesto que su palabra declara que a todos los que se refugian en Él son saciados. Salmo 36, 7 al 9 dice así: Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. Porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. Solamente en la palabra de Dios tú vas a encontrar la plenitud, porque encontrarás a Dios. Y ahora Dios se ha revelado a través del Hijo, a quien Dios constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien Él hizo el universo. Sigue diciendo Hebreos que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Hebreos 1 al 3 nos hace ver que Dios se ha revelado a través del Hijo y que el Hijo sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. El Hijo es el Rey soberano. Es el Rey que vino a este mundo para dar a conocer a Dios. Es el Rey que vino para restaurar a sus criaturas. Es solamente por el Hijo que podemos estar plenos, porque separados de Él, nada podemos hacer, tal como dijo Jesús. Medita si tu búsqueda de la plenitud de la vida está en el fundamento de la fe. Y ese fundamento es Cristo. En Él estás seguro. En Él estás completo, puesto que la vida que Él da, la da en abundancia. Jesús mismo lo declaró. Si tu búsqueda de la plenitud está establecida en lo verdadero, si está establecida en algo que permanece, es decir, si está establecida en Cristo, tú tienes la garantía y la certeza de encontrar la plenitud. No hay dudas, vas a encontrar la plenitud. Hay certeza de que sí la encontrarás. Y la encontrarás porque en Cristo tú estarás completo. Estarás completo porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y somos hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y
autoridad. Colosenses 2, 9 al 10. Tú encontrarás la plenitud en Cristo, porque en Él tú estarás completo. En Cristo tú estás completo, porque Él vivió la vida que tú no puedes vivir. Él es el Dios hombre que vino a este mundo para vivir en justicia y para ofrecer salvación a sus criaturas. Y Jesús da de su gozo a sus discípulos para que vivan plenamente en Él. Él dijo estas palabras: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Juan 15, 11. Tú estás completo en Cristo porque Él te ha hecho una nueva criatura. En Él tú tienes una nueva identidad y en Él serás vivificado, tal como dice 1 Corintios 15, 22. En Cristo tú serás vivificado plenamente cuando Él vuelva por los suyos y restaure tu ser por completo. Así que la búsqueda de la plenitud en Dios a través en Cristo es certera, no es falible, la vas a encontrar. Así que no te desvíes, no busques la plenitud fuera de Dios porque no la encontrarás. Fuera de Cristo nada te llenará, porque nada puede darte satisfacción plena. Fuera de Cristo nada te llenará, porque nada podrá saciar tu corazón. Y esto es lo que nos dicen los versículos 1 al 3. Están describiendo el camino del justo que se deleita en Dios, su Creador. El justo busca la plenitud en Dios, porque Él es su Creador y su Salvador. Solamente en Dios el hombre es saciado. Y al encontrar esa plenitud, tú serás dichoso, bienaventurado, porque has saciado tu alma. Pero este salmo no termina ahí. Nota lo que más tiene que decirnos el salmista. Considera si tu camino a la plenitud es impío. Salmos 1, 4. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Tu camino a la plenitud es impío si es pasajero. Hay una clara distinción entre el versículo 3 y el versículo 4. El justo vive en plenitud meditando en la ley del Señor, deleitándose en Dios, su Creador y Salvador. Pero el impío busca la plenitud según su naturaleza caída y pasajera. El impío es una persona que ha transgredido la ley de Dios. Es una persona que no tiene una relación de pacto con Dios. El impío es una persona que vive según su corazón malvado y perverso. Y porque no tiene una relación con Dios, está cimentado en algo efímero, en algo pasajero. Porque solamente Dios trasciende, puesto que Él es eterno. ¿Y cuántas personas viven sin considerar a Dios en sus vidas? Quizás tú eres uno de ellos. Quizás tú eres una persona que no considera a Dios en tu vida. O quizás eras una de esas personas. Hay personas que no tienen una relación con Dios porque prefieren la felicidad momentánea y pasajera de la vida en lugar de la vida plena que Dios ofrece. Personas buscan la plenitud en el trabajo, al sobresalir ante los demás, antes
que Dios. Personas buscan la plenitud, pero se olvidan lo que dice Eclesiastés 2:11. Dice el predicador: al considerar todas las obras que tus manos han hecho y el trabajo en el que te habías empeñado, he aquí que todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. No hay plenitud en el trabajo. Personas buscan la plenitud en el dinero, con los bienes materiales, pero al terminar esta vida, de nada servirá, puesto que el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Dice el predicador en Eclesiastés 5:10. Otras personas buscan la plenitud en el conocimiento, en el intelecto, pero las cosas terrenales y el conocimiento, dice el predicador, corren la misma suerte. Son pasajeras, son vanidad. Personas buscan la plenitud en la familia, pero si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127:1. Y personas buscan la plenitud en una vida inmoral sexual. Personas buscan la plenitud en la pornografía, en el adulterio o en la fornicación. Pero ese camino, dice Salomón, es el camino al Seol que desciende a las cámaras de la muerte. Proverbios 7:27. Para una persona que no tiene una relación con Dios, no hay satisfacción, no hay plenitud, porque él busca la plenitud en lugares o en cosas pasajeras. Y probablemente tú conociste a un actor muy famoso. Quizás tú alguna vez viste alguna película de Robin Williams. Él interpretó películas muy inspiradoras para muchas personas. En algunas de sus películas, él ayudaba a otras personas para sentirse felices, para sentirse plenas. Por ejemplo, en una película, él era un médico que ayudaba a ciertas personas. Creo que, si no me equivoco, eran más niños. Él ayudaba a niños para que pudieran sentirse plenos en la enfermedad a través de las sonrisas. En otra película, él interpretó a un robot del que se enamoró la niña que él cuidaba. Esa persona encontraría la plenitud en el amor. Pero sabes, hay algo irónico en todo esto. Lo irónico es que este actor y este comediante no encontró la plenitud en su vida real. Creo que todos recordamos lo que pasó. Él se suicidó. Sus personajes eran inspiradoras, pero no satisfacían plenamente a quien estaba interpretando dicha película. Personas buscan la plenitud de la vida a través de lo que el mundo ofrece, pero lo que el mundo ofrece es momentáneo y sin valor trascendental. No confíes en la supuesta plenitud que el mundo ofrece, porque es pasajero y sin valor. En las cosas terrenales no hay plenitud, porque no son el sustento para la vida. Esto nos lleva al versículo 5. Por tanto, los impíos no se sostendrán en el juicio,
ni los pecadores en la congregación de los justos. Tu camino a la impiedad, a la plenitud, es impío si no tiene el sustento verdadero. Nota que este versículo enfatiza la condición de los impíos. Ellos no se sostendrán en el juicio, porque ellos no tienen el fundamento verdadero en su vida. No tendrán esperanza. Y a su vez nota cómo ese fundamento está relacionado directamente con Dios. Versículo 6. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. El fundamento está relacionado con Dios porque Dios emitirá un juicio. De modo que no hay escapatoria para el impío. Hay un solo fundamento verdadero que perdura. Y ese fundamento está en Dios, no en los hombres, no en las cosas terrenales. Recuerda que todos buscan la plenitud en la vida. Personas recurren a todo, menos a Dios para sentirse plenos. Algunos creen que no importa cuál sea tu camino hacia la búsqueda de la plenitud, siempre y cuando eso te satisfaga. Es decir, personas dicen que la plenitud es relativa. La plenitud sería relativa si dependiera del hombre. La plenitud no es relativa porque depende del Creador. La plenitud sería relativa si dependiera de las circunstancias. Pero la plenitud no es relativa porque depende del que sostiene el universo. Aquella persona que no tiene una relación con Dios no tiene el sustento verdadero para su búsqueda de la plenitud. Para esta persona habrá desilusión, habrá vanidad, habrá un vacío en su vida y sobre todo está en muerte espiritual. Pero aún así hay esperanza. Para el impío hay esperanza en la búsqueda de la plenitud. Hay esperanza en el presente porque el juicio que Dios dará será en el futuro. Es lo que nos dice el versículo. No se sostendrán, habla en algo futuro, los impíos en el juicio. Si el impío busca la plenitud de la vida ahora mismo, él se librará del justo juicio de Dios en el futuro. Dios busca en Cristo a pecadores para restaurar sus vidas, para darles vida en abundancia. Dios busca en Cristo a pecadores para llenar el vacío de sus almas. Y si tú aún no has conocido a Cristo, nunca encontrarás la plenitud de la vida. Acude a Él mientras tengas vida, porque después de la muerte ya no habrá plenitud, ya no habrá oportunidad. Así que, ¿buscas la plenitud de la vida sin considerar a Dios? Personas buscan la plenitud fuera de Dios. Pero nota lo que dice el versículo 6. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Personas buscan la plenitud fuera de Dios, pero Dios conoce sus caminos. Y Dios conoce tu camino. Él sabe dónde estás buscando la plenitud. Él sabe lo que tú estás buscando. Y solamente Él puede llenar tu vida
porque Él es el creador y el rey del universo. Y en tu camino, tú debes buscar la plenitud de la vida a través de Él. Dios conoce tu camino. Tú debes buscar la plenitud de la vida solamente a través de Él. No busques la plenitud a través de los deseos de tu corazón. No busques la plenitud en el trabajo. No busques la plenitud en la familia. Busca la plenitud de Dios a través de Cristo, porque en Él estarás completo y pleno. ¿Buscas la plenitud de la vida según el camino justo o según el camino impío?